¿Qué tal? Muy buenas. Como cada semana repasamos las noticias más destacadas de los últimos días en Andalucía. Hablaremos de vivienda, uno de los principales problemas a los que se enfrentan miles de andaluces, también de movilidad y de una importante operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico. Como cada fin de semana también repasaremos la actualidad nacional. Volveremos a hablar de la crisis interna del Partido Socialista con los presuntos casos de corrupción que salpican al partido de Pedro Sánchez y también de una de las noticias de la semana, el cruce entre Donald Trump y Sánchez por negarse a elevar el gasto en defensa y la amenaza de Estados Unidos a España. La restauración de la Virgen de la Macarena en Sevilla ha suscitado mucha polémica. Hasta medios internacionales se hicieron eco de esta noticia. Vamos ya con todo esto y con la actualidad deportiva en los próximos minutos. Comenzamos. Empezamos hablando de la falta de vivienda. Para hacer frente a este problema, Málaga levantará 1.700 minipisos de hasta 70 metros cuadrados en distintos barrios malagueños y se destinarán mayoritariamente a los jóvenes. El precio estará en torno a los 10 euros el metro cuadrado. Va tomando forma el plan de los minipisos del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, que ha presentado un primer planteamiento. El consistorio ha anunciado que serán 24 las parcelas dotacionales, ninguna de ellas en el centro, en las que se ubicarán los 1.700 alojamientos transitorios. Y yo no quiero decir fecha exacta, pero nos encantaría poder llevar esto ya a licitación, eso ha sido concurso, dentro del mes en que se va a aprobar esto, de julio, si estamos hablando, antes de que llegue agosto, para que haya un tiempo ahí factible. Si no, julio será en agosto, Desde que empiece una obra de este tipo, yo creo que hablar de 1 año y medio ya es justito, Estas viviendas, con un tope de residencia de 7 años, tendrán una superficie de 45 metros cuadrados útiles en el caso de un dormitorio y unos 60 en el caso de 2 habitaciones. El alcalde, además, ha asegurado que le encantaría llevar a licitación las primeras 1.000 viviendas en julio o agosto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha denegado la adopción de medidas cautelares contra el control municipal de viviendas turísticas que había pedido la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales tras el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Granada. Podrá, por tanto, seguir limitando los pisos turísticos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado las medidas cautelares contra el control municipal de viviendas turísticas en Granada que había pedido la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales Habitar Granada. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Granada podrá seguir limitando el número de viviendas de uso turístico en la capital. El auto, en su parte dispositiva, acuerda desestimar la medida cautelar solicitada, por lo que el TSJA da la razón al Ayuntamiento en relación con el recurso. El consistorio granadino podrá así limitar el número de viviendas turísticas en la ciudad, medida que la Junta aprobó mediante un decreto que permitía a los ayuntamientos frenar la expansión de este tipo de viviendas, que en barrios históricos como el Albaicín, el Realejo, Centro Sagrario y Fígares representan ya más de ese 10%. Y hablamos ahora de movilidad y en concreto de la vuelta de tuerca al aeropuerto de Málaga. AENA presentaba a finales de esta semana una propuesta para duplicar su superficie. Tras unos meses de mucho debate político por la ampliación del aeropuerto de Málaga, parece que este asunto comienza a esclarecerse. AENA ha presentado una propuesta en la que la superficie actual del área terminal pasaría de 80.000 a 140.000 metros cuadrados. En esta, además, no estarán el edificio de la antigua Terminal 1 y los actuales diques B y C, que serán demolidos. Para dar forma a la futura área terminal se prevé adecuar la capacidad de la terminal a la demanda esperada mediante la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de frontera centralizado, incrementar las posiciones de contacto para mejorar la calidad del servicio a las compañías y pasajeros, una mayor superficie para el control de seguridad y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa handling, entre otras actuaciones.
El presidente y consejero delegado de AENA se ha reunido este viernes con el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación Provincial para presentarles esta propuesta de ampliación y remodelación del aeropuerto de la Costa del Sol. La alta dirección de AENA ha anunciado que el inicio de este proyecto se incluirá en la propuesta del documento de regulación aeroportuaria que arrancará en 2027. La integración del ferrocarril en Granada está cada vez más cerca. El Ministerio de Transportes ha licitado ya la actuación global por 5,2 millones de euros, lo que aproxima su ejecución en la ciudad. El tren ya ve Granada al final del túnel. La integración del ferrocarril en la ciudad se encuentra más cerca que nunca tras la licitación por 5,2 millones de euros de los dos proyectos que comprende la actuación global, tanto la adhesión de servicio en la capital como la ampliación de la estación de Andaluces. Lo anunció este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, justo a tiempo para cumplir el plazo en el que, tal y como concluyó la reunión de la mesa técnica el pasado 13 de mayo, las instituciones confiaban que sucediera. El camino hasta este anuncio ha sido largo. Fueron 5 las reuniones de la mesa técnica previas a la decisiva, que comenzaron a esbozar la intervención el pasado mes de octubre. El último encuentro fue el definitivo. Emergió entonces el mes de junio como fecha clave para la licitación tanto del anteproyecto como del proyecto de la actuación global, aunque las instituciones que conforman este cónclave se dieron unos días para revisar las aportaciones de cada una de las partes para definir los pliegos. Lo hicieron exactamente 9 jornadas después, el 22 de mayo. El Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía, Adif y el Ministerio de Transportes dieron luz verde a dichos documentos de manera definitiva, con lo que todo quedaba a expensas de que la actuación fuera licitada. Las reuniones de la mesa técnica, a pesar de todo, continuarán produciéndose de manera periódica para redactar y elaborar el convenio que, posteriormente, ha de ser firmado por el Ayuntamiento, la Junta, Adif y Ministerio. La próxima, de hecho, presumiblemente será este jueves. Todos los pasos, sea como fuere, conducen al inicio de las actuaciones para integrar el tren en la ciudad. Y cambiamos de asunto. Una de las redes de narcotráfico más activas del río Guadalquivir ha sido desarticulada por la Guardia Civil tras más de un año de investigación. La operación deja 17 detenidos y ha permitido intervenir armas, dinero en efectivo y material de vigilancia. El portavoz del cuerpo nos ha detallado cómo actuaba esta organización. La Guardia Civil ha desarticulado una de las redes de narcotráfico más activas que operaban en el río Guadalquivir. La operación, desarrollada durante más de un año, se ha saldado con 17 detenidos y 15 registros en las provincias de Sevilla y Málaga. La organización, perfectamente jerarquizada, actuaba con extrema cautela y solo realizaba movimientos nocturnos para evitar ser detectada. Con esta actuación se ha logrado desmantelar completamente una estructura criminal jerarquizada y altamente profesionalizada. Aún así, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Entre los objetos intervenidos se encuentran armas de fuego, chalecos antibalas, drones y 75.000 euros en efectivo. 4 de los detenidos han ingresado en prisión, mientras que el resto permanece en libertad provisional. La investigación ha contado con el apoyo de unidades especializadas de la Guardia Civil, como la UCO y el GAR, así como con la colaboración de la Policía Local de Sevilla. La cumbre de la ONU que se celebra en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio va a tener tomada la ciudad. Aunque Sevilla Este será la zona más afectada, la zona de Dueñas y Santa Ángela, los alrededores del Hotel Alfonso XIII y del Real Alcázar estarán también bloqueados al tráfico y a los estacionamientos. Durante la cumbre de la ONU, la zona de Sevilla Este será la más afectada por un plan de movilidad extraordinario. Habrá cortes de tráfico en el perímetro de Fibes, incluyendo la avenida Alcalde Luis Uruñuela, desde el 30 de junio hasta el 3 de julio, con horarios específicos. También habrá restricciones en zonas como Ciudad Blanca, Ciudad Azul, Entre Puentes y Jardines del Edén, con reuniones informativas para los vecinos que lo deseen. Además, algunos aparcamientos en Sevilla Este serán abiertos para facilitar el acceso y las líneas de transporte público como Tusam modificarán sus rutas y ofrecerán servicios gratuitos en estas zonas. En lo referente a otras zonas de la capital hispalense, se cerrarán temporalmente lugares como el Real Alcázar y se retirarán veladores en varias calles del centro histórico para garantizar la seguridad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y, sobre todo, estar atentos a las comunicaciones oficiales. La Junta de Andalucía presentó en el Centro de Ciberseguridad en Málaga las nuevas webs del Servicio Andaluz de Empleo y de Formación que mejoran las anteriores haciéndolas más intuitivas.
Mecanismos más ágiles, accesibles e intuitivos. La Junta ha presentado la web saempleo.es, que mejora las prestaciones de la anterior. Se estructura en dos áreas, una para las personas que buscan empleo y otra para las personas que lo ofrecen. En los dos casos ofrece la posibilidad de navegar por perfiles y de dos formas: pública, cuyo objetivo es recibir información navegando de manera guiada por los diferentes procesos, o privada, registrándose y accediendo a un registro de todos los trámites realizados hasta el momento. Otra de las novedades es la gestión que pueden hacer las empresas de las ofertas, de manera autónoma o solicitando asesoramiento de los técnicos del SAE. Además, permite autorizar varios perfiles con un mismo CIF. Es decir, con inteligencia artificial y Big Data se determinan los perfiles profesionales más adecuados a la oferta, y además a los trabajadores se le dan recomendaciones de formación y de empleo para que puedan incardinarse mejor, que es la finalidad. Y por otro lado, pues la otra pata es modificar la formación profesional para el empleo. También se ha presentado la nueva web de formación para el empleo, adaptada a las necesidades de las empresas y de los alumnos, que constituye una nueva herramienta en el proceso de redefinición emprendido en esta política activa de empleo. Y vamos ya con el repaso de la actualidad nacional e internacional de esta semana. En medio del contexto bélico que sacude al mundo, los líderes de la OTAN acordaron esta semana su compromiso para gastar el 5% en defensa para la próxima década. España finalmente ha apoyado la declaración después de que Pedro Sánchez haya considerado, mediante un lenguaje ambiguo y tras recibir una carta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que este documento no le obliga a asumir este compromiso en firme. Esto permite que España y otros países no tengan que llegar al 3,5% en las capacidades de defensa, sino una cifra menor siempre y cuando cumplan los objetivos. Y Donald Trump, poco después de las declaraciones de Sánchez, lanzaba su amenaza. Asegura que habrá represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la Alianza en La Haya. Y es que la posición del Gobierno de España de no comprometerse con llegar a ese 5% del PIB en defensa ha desatado un choque con la Administración de Estados Unidos. Este jueves Pedro Sánchez respondía a Trump y aseguraba que España es un país soberano y que el comercio es competencia de Bruselas. España es un país, y esto es lo que ayer acordamos, un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Y ese es el equilibrio que encontramos en la declaración que acordamos los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluida también Estados Unidos. Europa y el mundo viene sufriendo una guerra comercial, unas medidas tarifarias y arancelarias que calificamos, al menos desde España, desde el primer minuto, como injustas y también unilaterales, que en el caso además de España son doblemente injustas. Nosotros no tenemos un superávit comercial, tenemos un déficit comercial para con Estados Unidos. Y por si fuera poco, ese choque diplomático también llegaba por parte de Israel, que de nuevo carga contra Pedro Sánchez y lo que considera una postura moralmente indefendible después de que Sánchez haya reclamado la suspensión inmediata del acuerdo de asociación de la Unión Europea con este país. Israel denuncia que está situando a España en el lado equivocado de la historia. Esta escalada bélica tiene su repercusión también en el turismo. ¿Podrá afectar a España y Andalucía? Pues bien, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, aseguraba que el sector siempre se va a ver afectado por los elementos externos, aunque espera que las consecuencias no sean negativas. Bueno, siempre el turismo es una actividad que se ve afectada, influenciada por elementos externos, pero creo que tenemos una industria fuerte que ha sabido capear de forma muy solvente los últimos grandes crisis, entre ellas, por ejemplo, la pandemia. Dentro de esta tensión que hay, podemos decir que se empiezan a vislumbrar algunas soluciones que tendrán a normalizar la situación. Por supuesto, el hecho de que esté cerrado el estrecho de Hormuz, eso producirá un encarecimiento de los combustibles, como ya se están empezando a ver. Hemos tenido un incremento de unos 10 céntimos por litro en el diésel, pero también esto obviamente afectará a los combustibles, a la conectividad aérea, y algunos precios empezarán a subir.
Y semana también importante en materia judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional, que cuenta con mayoría progresista, daba su aval a la ley de amnistía, una ley que permitió a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno a cambio de los 7 votos de Junts. Eso sí, la situación de Puigdemont y Oriol Junqueras no cambiará porque este fallo no hace mención al delito de malversación. Una gran noticia para España, aseguraba Sánchez. El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía. Lo ha hecho con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora, según las fuentes jurídicas. El Pleno ha resuelto así, sin sorpresas, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, que atacaba todo el texto legal tras 4 jornadas de reuniones que han sumado poco más de 10 horas. A lo largo de la semana, los magistrados resolvieron que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y que esta en concreto era válida. De esta manera, el Tribunal Constitucional da luz verde a la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1 de octubre. Y dentro de las propias filas socialistas, uno de los más críticos con esta decisión ha sido el expresidente del Gobierno, Felipe González. En una entrevista con Carlos Alsina, en Más de Uno, ha amenazado con no votar al Partido Socialista ni a ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía. El histórico socialista se ha manifestado así ante la gran noticia que conocíamos este pasado jueves. Pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón. Bueno, y vamos ya con otra de las noticias más destacadas de esta última semana. Hablamos de la restauración de la Esperanza Macarena. A raíz de la polémica suscitada en la hermandad, la Junta de Gobierno aprobó proponer a los hermanos en el Cabildo Extraordinario encargar a Pedro Manzano la intervención a la Virgen. También se ha acordado la actuación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para la asesoría, seguimiento y supervisión técnico-científica de todo el proceso de restauración. Tanto Pedro Manzano como los técnicos del instituto coinciden en la necesidad de realizar nuevas pruebas diagnósticas para profundizar en el estado de conservación actual de la imagen. También se ha aprobado la creación de una comisión de expertos y una comisión de seguimiento por parte de la Junta de Gobierno. Madrugada de este 24 de junio, la Junta de Gobierno de la Macarena emitió un extenso comunicado detallando el cabildo de oficiales celebrado en la jornada del lunes, que tuvo una duración aproximada de 8 horas. En el comunicado, la hermandad hace referencia a la dimisión del mayordomo y del prioste de la Esperanza, cuyas renuncias se harán efectivas cuando termine el proceso de análisis de la situación de la talla y resuelta la incidencia. Posteriormente, la Junta convocará un cabildo extraordinario para determinar cuántas medidas se adoptarán finalmente. Durante la extensa reunión, la jefa de restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Fuensanta de la Paz, acudió a la Basílica para analizar el aspecto de la Virgen. Y también en las primeras horas de la madrugada, Arquillo se reunió con la Junta de Gobierno. En este contexto, el comunicado de la Hermandad indica que ha aprobado que sea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico quien realice las labores de supervisión técnica de dichas actuaciones. Una polémica que trascendió fronteras españolas. El diario británico The Times dedicó un artículo al caso. En su publicación destacó que la Virgen María parece que se ha hecho, dice, una cirugía plástica en una restauración fallida. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, también opinó sobre el conflicto cofrade. El prelado compartió su reflexión a través de su cuenta particular en la red social X, subrayando la importancia de la unidad y el respeto dentro de la hermandad. Bueno, y cambiamos de asunto. Cada vez más niñas se maquillan y utilizan miles de cremas a modo de rutina de belleza. Esto conocemos hoy como skincare. Son pequeñas y no necesitan absolutamente nada, y lo peor es que esto puede ser perjudicial para su salud. Dermatólogos y farmacéuticos alertan de estas rutinas de belleza que se han puesto tan de moda en las redes sociales.
Cada vez es más frecuente ver a una niña de 10, 11 años aplicándose retinol, exfoliantes o serums antiarrugas, rutinas de skincare que realizan influenciadas en un primer momento por lo que ven en las redes y que termina convirtiéndose en una obsesión por su imagen que puede tener consecuencias reales para su piel y su salud. Normalmente esas cremas van buscando tratar arrugas, firmeza, manchas, problemas que los niños y los adolescentes no tienen aún. Entonces, si te pones esa crema sobre un rostro que no tiene esa problemática, no solo no va a tratar nada, sino que además puede generar problemas de erupciones, de intolerancia, incluso quemaduras. También se alerta del llamado efecto cóctel, la combinación de diferentes productos cosméticos, cada uno con sus propios ingredientes, que al mezclarlos puede llevar a una reacción adversa en la piel. Nadie estudia el efecto cóctel, entonces cuando tú mezclas todo eso en tu cuerpo, porque las cosas penetran, se pueden medir los filtros químicos en sangre, se pueden medir ftalatos, por ejemplo, en la orina, entonces sabemos qué pasa. Nadie estudia cómo interacciona entre sí, nadie sabe qué efecto va a tener. A nivel emocional, estas rutinas pueden afectar a la autoestima. Ellos tienen clarísimo que como que su valor está en la cara. El reflejo del espejo es lo que define lo que yo valgo. Ambas especialistas defienden que el interés por el autocuidado no debe ser reprimido, sino guiado. La clave está en adaptar las rutinas a la edad. Entre los 12 y los 16 años es una edad que me parece buena para empezar con una rutina muy sencilla que yo recomendaría que se basara únicamente en la limpieza, la hidratación y la fotoprotección. Lo natural es no ponerse gran cosa. Bueno, y si algo sabemos bien en Andalucía, entre otras cosas, es comer. La gastronomía andaluza podríamos decir que es una de las más envidiadas en toda España. La guía Repsol ha entregado sus prestigiosos soletes. Hasta 46 nuevos restaurantes en la región han entrado a formar parte de esta guía. Tomen nota. Ya están aquí los galardones de la guía Repsol, los prestigiosos soletes. En esta nueva entrega, hasta 46 nuevos restaurantes se unen a la prestigiosa guía, que se suman así a los más de 700 con los que ya contaba. Guía Repsol realiza esta lista de verano seleccionando más de 260 chiringuitos y establecimientos con terraza donde se come rico y se está a gusto, 46 de ellos aquí en Andalucía. Los soletes, apuntan desde la dirección, se han convertido en un top del verano, porque con ellos evitas tener que buscar dónde ir y descubres lugares que no tenías en el mapa, con la garantía de estar seleccionados por un equipo de expertos con un criterio gastronómico que coincide con el de la mayoría. En esta nueva guía, la provincia de Málaga se hace con 7 distinciones, Sevilla con 8 y Granada con 5. Donde más soletes han llegado ha sido a la provincia de Cádiz, con 9 galardones. Las demás provincias han conseguido 6 en el caso de Almería, 5 en Huelva, 3 en Jaén y 2 en la provincia de Córdoba. Para descubrir la guía completa pueden hacerlo a través de nuestra página web 101tv.es y ya saben que tienen una oportunidad perfecta para perderse por Andalucía este verano. En deportes, la jueza del caso Altani ha decretado la apertura de juicio oral contra el jeque Abdullah, 3 de sus hijos y varios exdirectivos del Málaga Club de Fútbol. La magistrada ha impuesto además fianzas a los acusados y ha ratificado la administración judicial. La jueza María de Los Ángeles Ruiz ha decretado la apertura de juicio oral contra el jeque Abdullah Altani, 3 de sus hijos y varios exdirectivos del Málaga, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del club. En el auto, fechado 23 de junio al que ha tenido acceso 101 Televisión, se declara como órgano competente para el enjuiciamiento a la audiencia provincial. En la misma resolución también se considera responsables civiles subsidiarios a 2 sociedades vinculadas a la familia Altani, Nas Fútbol SLU y Nasir bin Abdullah Sons SL. La magistrada ha impuesto a los acusados varias fianzas que juntas suman un total de 11.900.000 euros para cubrir una posible responsabilidad civil. La cantidad debe ser depositada en efectivo mediante aval bancario y si no se cumple este requerimiento en un plazo de un día, se procederá al embargo de bienes hasta cubrir dicha suma. Por otro lado, la jueza ha ratificado la continuidad de la administración judicial sobre el Málaga, a cargo del abogado y economista José María Muñoz, así como sobre las sociedades vinculadas al club como Nas Fútbol SLU y Nas Spain 2000. Se procede a traducir el auto de apertura de juicio oral al idioma árabe vía comisión rogatoria, algo que puede retrasar aún más todo el proceso. La Policía Nacional ha detenido a un joven malagueño de 19 años por supuestamente amenazar al futbolista Álvaro Morata y su familia. El sospechoso, al parecer, difundió varios comentarios amenazantes a través de las redes sociales hacia el futbolista, que incluso aludían a sus hijos después de que este fallara en la tanda de penaltis en la que España perdió frente a Portugal.
Voy a matar a tu marido, a los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos. Este fue el insulto que recibió Alice Campello de un usuario en redes cuando su marido Álvaro Morata falló el penalti decisivo contra Portugal hace unas semanas que hizo perder a España la final de la Liga de Naciones. La italiana denunció a través de redes sociales este hecho y el acoso constante a su marido. Ahora la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por amenazar de muerte a un futbolista profesional y su familia en redes sociales. Las amenazas de muerte contra el futbolista profesional, que aludía incluso a sus hijos, tuvieron una enorme repercusión en Internet. La familia del jugador denunció públicamente los hechos a través de la misma red social utilizada por el artífice de los comentarios amenazantes. El arrestado de 19 años se personó en la Comisaría Provincial de Málaga para denunciar que personas desconocidas le habían robado su cuenta en una popular red social desde la que se profirieron las amenazas graves contra el perjudicado. Las incongruencias del propio denunciante, que buscaba una coartada para encubrir el hecho de ser el autor de los comentarios, así como otras comprobaciones de los ciberagentes, terminaron delatando al sospechoso, que reconoció los hechos. El malagueño Miguel Ángel Jiménez conquistó el cuarto título de la temporada al imponerse en el desempate del Cowlitz Companies. Con 61 años el golfista sigue haciendo historia, aunque ahora compitiendo con veteranos. El malagueño Miguel Ángel Jiménez logró este domingo ganar en el Cowlitz Companies Championship, torneo que se disputó en el Firestone Country Club de Ohio, en Estados Unidos. El Pisha suma con este 4 títulos y es ya su mejor curso hasta ahora en el Champions Tour y asegura de esta forma su lugar en The Players 2026. El golfista no ganaba en el principal circuito senior a nivel mundial desde 2022, cuando se adjudicó el Boeing Classic, y ahora se reivindica con 61 años. No todos pueden presumir de ser campeones del mundo en algún deporte y mucho menos con 14 años. Este es el caso del joven vasco Egoitz Villuesca. Estas imágenes que están viendo son las del campeón del mundo en skate. Es español, concretamente de Bilbao, y se llama Egoitz Villuesca. Hasta aquí todo bien, pero lo fuerte llega ahora, y es que ha ganado el mundial con tan solo 14 años. Un auténtico prodigio del skate, y es que además es el único skater europeo bajo el amparo de Monster Army. No es natural lo que vive el pequeño Egoitz con 14 años de edad. Su siguiente reto es estar 90 días en Estados Unidos junto a otros jóvenes skaters. Algo totalmente inusual para alguien de esa edad, pero que lo afronta con mucha naturalidad y sencillez. Pues no tenemos tiempo para más, nos marchamos. Ya saben que pueden ampliar todas las noticias en nuestra página web, en 101tv.es y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos una semana más.